Buenos días, hermanos, que Dios les bendiga. Hoy es 14 de junio. El domingo pasado cometí el error, le dije de mayo. 14 de junio. Hoy seguimos el estudio bíblico en el libro de Primera de Reyes, capítulo 11. Vamos a estar en el día de hoy. Tiene como título la lección que es la muerte, la decadencia de declinación y muerte de Salomón. Declinación y muerte de Salomón. Vamos a estar en todo el capítulo 11, literalmente del primer libro de Reyes. La semana pasada vimos cómo la gloria, cómo Salomón creció en todo su apogeo, en la riqueza, en sabiduría, cómo gente de todo el mundo venía a visitarle y cómo él testificó también, no solamente con respecto a su sabiduría, sino habló de Jehová a otras personas. Hablamos inclusive de la posibilidad de que la reina de Sabá llevó conocimiento de Jehová al sur de Arabia Saudita. Dijimos que estaba muy cerca. Espero que hayan buscado en sus mapas lo cerca que está Yemen de Etiopía. Y hablamos que a lo mejor la reina de Sabá llevó conocimiento de Jehová allá al sur de Arabia, se conectó con Etiopía y posiblemente de Etíope, que vino en el tiempo de Pentecostés a Jerusalén, a quien le predicó Felipe. Posible desde entonces alguien llevó palabra de Jehová y venían desde allá de tan lejos a escuchar y a adorar a Jehová en Jerusalén. El alcance que tiene la palabra de Dios cuando nos disponemos a evangelizar y hacer lo que Él nos mandó a hacer. Hoy vamos a ver cómo Salomón cae, como dice el título, cómo declina todo ese poder. Y vamos rápido entonces al primero libro de Reyes, al capítulo 11, y vamos a ver versículos, yo creo que del 1 al 13, versículo 1 al 13 del capítulo 11, y dice así. Y miren el título que tiene este capítulo en su Biblia. Dice, apostasía y dificultades de Salomón. Dice, pero el rey Salomón amó, además de la hija de Faraón, a muchas mujeres extranjeras, a las de Moab, a las de Amón, a las de Edom, a las de Sidón y a las Eteas. Miren el versículo 2. Gentes de las cuales Jehová había dicho a los hijos de Israel, no os llegaréis a ellas, ni ellas se llegarán a vosotros, porque ciertamente harán inclinar vuestros corazones tras sus dioses. A estas pues se juntó Salomón con amor. Versículo 3. Y tuvo 700 mujeres reinas y 300 concubinas, y sus mujeres desviaron su corazón. El 4. Y cuando Salomón era ya viejo, sus mujeres inclinaron su corazón tras dioses ajenos, y su corazón no era perfecto con Jehová su Dios, como el corazón de su padre David. Porque Salomón siguió a Astoret, diosa de los sidonios, a Milcom, ídolo abominable de los amonitas, e hizo Salomón lo malo ante los ojos de Jehová, y no siguió cumplidamente a Jehová como David su padre. Entonces edificó Salomón un lugar alto a Quemos, ídolo abominable de Moab, en el monte que está enfrente de Jerusalén, y a Moloc, ídolo abominable de los hijos de Amón. Así hizo para todas sus mujeres extranjeras, las cuales quemaban incienso y ofrecían sacrificios a sus dioses. Hasta ahí. Después leemos del 9 al 13. Miren cómo comienza el capítulo. Dice que el rey Salomón amó. ¿Se acuerdan que la primera esposa que conocemos, por lo menos, o la segunda? Recuerden que ya tenía un hijo que se cree que tenía otra esposa anterior. Pero vimos que ya se había casado con la hija del faraón. Lo vimos ya hace ya varios domingos. Y ahora dice bien claro el autor de este libro que Salomón, además de esa esposa, de la hija del faraón, también tuvo otras esposas, pero no era el hecho de que tuvo otras esposas, es el hecho de que se casó con mujeres, con las hijas de otros reyes de reinos que estaban prohibidos por Dios a los israelitas que tomaran mujeres de esos reinos, de esos pueblos. Estaba escrito en la ley y Salomón, ¿qué hizo? Desobedeció. El autor de Reyes dice que Salomón amó, además de la hija de Faraón.
sea, pone como que Salomón que amó, conoció el amor con esa mujer, pero ahora dice que también conoció el amor con ¿quién? Con otras mujeres. Y algunos estudiosos piensan por su libro de Cantares, que se refiere que él solamente conoce una mujer, pero en fin, ¿qué llevó a Salomón a esto? Pueden haber muchas explicaciones. Salomón se hizo rico. Vimos la semana pasada, en sus primeros 20 años, todo lo que había hecho, en el templo, los demás edificios que hizo. Las riquezas le llegaban, pero por mucho, por cantidades enormes todos los años. Venían personas de muchos países a traerles que muchas riquezas. Salomón cada día era más y más rico. Dios se lo dijo. Pero también vimos que Salomón procuró hacerse aún que más rico, y ahí comienza la decadencia de Salomón. Dijimos que a Dios nadie lo puede ayudar. Si Dios te promete dar algo, deja que Dios te lo dé. No lo busques. Dimos el ejemplo de Sara y de Abraham. Si Dios le prometió un hijo, que Sara iba a tener un hijo, espera que tenga el hijo. Pero Sara y Abraham se adelantaron y utilizaron más bien a Agar, la sierva, para tener a Ismael, por no esperar. Y en muchas ocasiones sucede en nuestras vidas. Queremos ayudar a Dios a que nos dé sus promesas. No es así. Salomón se desvió ya buscando más riquezas. Y Salomón, quizás al principio buscando hacer las paces con muchos de otros pueblos, también entabló una relación o una alianza de tal manera que se casó con las hijas de todos estos reyes. Miren otra vez el problema. El problema está en el versículo 2 que dice que ya en Deuteronomio Jehová le había dicho claro a Israel, no se unan a las mujeres de estos pueblos y tampoco dejen que estas mujeres se lleguen a ustedes. Dios lo que estaba, no es que Dios estaba en contra del matrimonio, Dios lo que no quería es que se fueran tras otros dioses, porque si no hay un pecado más grande, yo sé que pecado es pecado, pero si hay alguno que lo dice la Biblia, que algo aborrece, pero mucho Dios, es que adoren a otros dioses. No es que hayan otros, por eso es que Dios lo aborrece tanto. ¿Por qué adoran cosas que no existen cuando yo soy el único Dios? Dios lo aborrece mucho. Dice el versículo al final del 2. Dice, a estas pues se juntó Salomón con amor. Vuelve a utilizar el término con amor, como si estaba plenamente enamorado. Dice la Biblia que tuvo 700 mujeres reinas y 300 concubinas. 1000. Algunos piensan si realmente habrá sido 1000 o no. Ven, hoy estoy con mi café otra vez. No sé. ¿Para qué 1000? Si desde el principio decía Jehová que dejará el hombre y la mujer dejarán que padre y madre y se unirá hombre y mujer y serán los dos que una sola carne. Uno solo. Alguien decía que si la mujer que Dios te dio, no te satisface, 1000 tampoco lo van a hacer. Porque el problema no es la mujer, eres tú. O al revés, si a una mujer piensa que el hombre que te dio Dios no se satisface, otros 1000 tampoco lo van a hacer. El problema eres tú. Eso lo leía en una ocasión referente a esto mismo de Salomón, porque hoy día no es que estamos justificando si es que hay otro tipo de problema, pero hay que buscar ayuda. Lo que queremos decir es que Salomón no puede decir que las amó todas. Es imposible. No puede decir que estaba muy enamorada de la hija de Faraón cuando se buscó todas esas 700 más. Quizás la lujuria del sexo lo llevó a eso. ¿Okay? Quizás se puso demasiado arrogante, prepotente, se sintió en un momento dado que lo tenía todo y se desvió. ¿Y qué pasó con Salomón? Miren, del versículo 4 en adelante, tal y como Dios lo dijo. Hermanos, cuando Dios nos da mandamiento y nos dice en sus mandamientos que no hagamos ciertas cosas, no es por capricho, no es porque Dios es un Dios que nos quiere encerrar como nos tiene el COVID, no es así, que no podemos hacer nada. Dios lo que quiere es evitarnos problemas y sobre todo problemas con Él mismo, que no desobedezcamos, nos van a hacer daño. Todo pecado nos aparta y nos separa de Dios. ¿Y qué hace? Trae más consecuencias negativas en nuestras vidas. Salomón lo tenía todo. ¿Para qué buscar más mujeres? Y sobre todo, repito,
con las que Dios dijo no se unan ni se casen con estas mujeres de estas tierras. Y pasó tal como el Señor lo estipuló. Dice el versículo 4 que cuando Salomón era ya viejo, sus mujeres inclinaron su corazón a dioses ajenos. Y no fue a cualquier dios, otra vez, no existen otros dioses, pero se mencionan aquí unos dioses que eran muy abominables por parte de Dios. Dios los aborrecía por mucho. Y la razón era que Dios aborrecía a estos dioses es porque en sus sacrificios, en algunos de ellos, todavía se sacrificaban niños y se hacían unos tipos de, vamos a decir, de sacrificios, de liturgia o de ritos. Había unos rituales que eran completamente muy paganos y muy inmorales. Y por eso es que Dios aborrecía estos dioses. Otra vez, no existen otros dioses, pero aborrecía es que estos hombres adoraran a estos dioses e hicieran este tipo de ritos que eran en contra de lo que Dios decía que no se debía de hacer. En fin, y Salomón hizo adoró a Astoret, hizo que adoró también a Quemos, a Moloch, a dioses que Dios los despreciaba totalmente. Inclusive levantó, dice el versículo 7, edificó Salomón un lugar alto a Quemos, ídolo abominable de Moab. Y miren qué interesante, en el monte que está enfrente de Jerusalén. Dice el 8 que así hizo para todas sus mujeres extranjeras, las cuales quemaban incienso y ofrecían sacrificios a sus dioses. Yo espero que no haya hecho 700 templos, yo espero que no, pero dice que a todas sus mujeres le edificó un lugar para que ellas fueran a adorar a sus dioses. No es que ellas se fueran a adorar a los dioses, es que Salomón se iba con ellas y adoró también con ellas a esos dioses. ¿Y por qué? Miren el versículo 6. E hizo Salomón lo malo ante los ojos de Jehová y no siguió cumplidamente a Jehová como David su padre. David sí pecó, se arrepintió seguida, pero dijimos ya muchas veces, lo dijimos semana pasada, lo repito otra vez hoy, David nunca se apostró ante ningún otro Dios. Por eso dice la Biblia, ninguno como el corazón de mi siervo David. David fue como cualquiera de nosotros, pero siempre tuvo a Dios presente. Desde niño hasta que murió, Jehová era su todo. Y todavía lo vemos en sus salmos, ¿no? Dice que no cumplió como su padre, no fue como su padre. Quizás la idea de Salomón buscar más mujeres, quizás pues lo vio que su papá tuvo unas cuantas concubinas, unas cuantas reinas, pero no fue tanta cantidad de mujeres. David no se fue tras de muchas mujeres. Salomón sí. Así que hermanos, ya vemos aquí cómo toda la grandeza que tenía Salomón, cómo se fue cayendo, cómo se fue todo al piso, simplemente por la lujuria de las mujeres. Y ahora vamos a ver el 9 al 13, cómo Dios le responde ahora a Salomón. Dice 9, y se enojó Jehová contra Salomón por cuanto su corazón se había apartado de Jehová, Dios de Israel, y que se le había aparecido 2 veces. O sea, ¿se acuerdan la primera vez? ¿Se acuerdan la segunda vez que lo dijimos? ¿Se acuerdan que la semana pasada hablamos cómo Dios le dice a Salomón? Estoy parafraseando. Si tú no cumples esto, te va a pasar esto. ¿Se acuerdan que dijimos Dios se lo estaba ¿qué? Diciendo antes que pasara? Pasó hace 20 años. No sabemos cuándo ocurre esto. Sabemos que Salomón, algunos dicen que reinó 40, otros dicen que fueron 42 años. En fin, no sabemos cuándo es que le sucede esto a Salomón, porque dice la Biblia, cuando ya era viejo es cuando él se desvía, él se pone apóstata, o sea, se aparta de Jehová, hace lo malo delante de Jehová. Dice aquí bien claro que se apartó de Jehová, su Dios de Israel. Pero en fin, Salomón, ¿qué hace? Se aparta de Dios, porque peca, tal como se lo dijo Dios años antes. Por eso es que Dios nos habla con muchísimo antes que caigamos. Y más cuando somos sus hijos que lo hemos conocido, Dios va a estar trayendo palabra. Por eso cuando Dios repite las cosas y sigue repitiendo, no digamos, mira, Dios me lo ha dicho 3, 4, 5 veces.
No digamos qué bueno, Dios quiere que lo aprenda. Medita por qué quiere que lo aprenda. Para que si pasa algo en contra, no vayamos donde Dios y le digamos, a mí nunca nadie me dijo nada. Por eso es que nadie en el cielo va a tener excusas delante de Dios. Porque Dios es justo. Y como Él es justo, nadie puede decirle a Él que en algún momento Él hizo injusticia al no que decirle, hablarle, notificarle, enviarle un email, un texto, ponerlo en alerta, predicarle, enseñarle por libros, por un tratado. Nadie puede ir con pretexto delante de Dios. Ah, Señor, tú nunca me enseñaste lo que era seguirte. Tú nunca me hablaste de Jesucristo. Dios tiene mucho que decirnos a cada uno de nosotros. ¿Cuántas veces nos ha hablado para que sigamos ¿qué? Sus mandatos y sigamos fieles a Él? Dice de nuevo que se enojó Jehová contra Salomón. Estaba enojado. Dice el 10, y le había mandado acerca de esto que no siguiese a dioses ajenos, mas él no guardó lo que le mandó Jehová. ¿Se fijan? Dios se enojó. Dios se enojó. Es como hoy día cuando decimos que contristamos el Espíritu. Cuando el Espíritu nos ha dicho varias cosas, nos ha dado la oreja, nos está hablando, nos constriñe, dice, mira, no hagas tal cosa, no vayas por tal sitio. Y seguimos insistiendo en que pensamos que Dios me está hablando cuando Dios no dijo nada. Es como digo yo, esos que dicen que Él dijo cuando Él no dijo. Entonces seguimos insistiendo, haciendo lo que pensamos que es lo conveniente. Salomón pensó, papi tuvo mujeres, pues yo puedo tener mujeres, quiero tener más riqueza, quiero tener los países, quiero tener paz con las demás naciones. Él pensaba que estar casado con las hijas de estos reyes, estos países jamás se iban a rebelar contra él, no iba a haber guerra contra él. ¿Se fijan? Han sabido todo lo que pasó por la mente de Salomón, pero no, eso no fue lo que mandó Dios. No es nosotros, Dios no se ajusta a nuestra manera de pensar. Dios no se ajusta a nuestros gustos. Dios no se ajusta a nuestros caprichos. Dios no se ajusta a nuestras opiniones, ni siquiera a lo que yo pienso que es lo correcto. Dios no se ajusta a lo que yo llamo justicia mía. Nosotros tenemos que ajustarnos y someternos a su voluntad y punto. No hay otra opción. No hay. Dios no negocia. Dios no hace negocio con eso. No. Dios no cambia su estándar. Él no cambia su estándar. Sus leyes son estas y hay que seguirlas y punto. Y ya le ha dicho a Salomón, no te apartes tras otros dioses. Salomón lo hizo. Miren el versículo 11. Y dijo Jehová a Salomón, por cuanto ha habido esto en ti, y no has guardado mi pacto y mis estatutos que yo te mandé, romperé de ti el reino y lo entregaré a tu siervo. Sin embargo, no lo haré en tus días por amor a David tu padre. Lo romperé de la mano de tu hijo. Pero no romperé todo el reino, sino que daré una tribu a tu hijo, por amor a David mi siervo, y por amor a Jerusalén, la cual yo he elegido. Dios siempre su misericordia. David ya estaba muerto y todavía le dice, no te lo voy a quitar ahora, porque amo ¿qué? A David tu padre. Por eso es que Jesús en una ocasión le dijo a los fariseos, a los judíos que decían de Abraham, porque decían, este habla como de Abraham, como si fuera de Isaac o de Jacob, de David. Y Jesús le responde, es que mi Dios no es un Dios de muertos, sino de vivos. Porque Jesús hablaba de ellos como si estuviesen allí presentes. Y ellos pensaban, este habla como si estuvieran ahí sentados con él, ¿no? Y Jesús dice, no, mi Padre es un Dios de vivos. Todos los hijos de Dios están siempre vivos para Dios. Porque aunque mueran, siguen siempre que vivos para Él. Porque dice la Biblia que conocerle a Dios es conocer la vida eterna. Abraham, Jacob, Isaac, David conocieron a Jehová, conocieron la vida eterna. Por eso es que dice Jesús, no, mi Padre es un Dios de vivos. Y aquí vemos que Jehová todavía está cumpliendo el pacto por amor a David, como si David estuviese vivo. Y para él estaba vivo. Así que Salomón también, Dios se le aparece o le informa, esto es lo que va a suceder. Lamentablemente, ¿cómo lo habrá cogido Salomón? No sabemos, pero vamos a ver el resto de la historia. Dios entonces confronta a Salomón.
confronta a Salomón. ¿Qué vemos diferente aquí a lo que hizo su padre cuando fue confrontado? Mucha diferencia. ¿Se acuerdan David que dijo, he pecado contra Jehová? Se arrepintió inmediatamente. Sin embargo, aquí que vemos, no se nos habla de un Salomón arrepintiéndose, no hay ningún salmo o algún escrito de Salomón como David en sus salmos, como penitente pidiendo perdón. No vemos aquí un Salomón arrepintiéndose. Al contrario, vamos a ver que se enoja más por lo que le va a suceder. Quizás porque él mira para atrás y se da cuenta de todo el lío que ha causado por esto. Y no vamos a entrar en todo el detalle de 14 en adelante, pero miren lo que viene. ¿Se acuerdan que había tenido un reinado de paz? Versículo 14 dice, y Jehová suscitó un adversario a Salomón, Adad, edomita, de sangre real, el cual estaba en Edom. Y fue alguien que venía desde el tiempo de David, huyó a Egipto y ahora que sabe que David murió, que está Salomón, y ahora regresa nuevamente y le va a traer guerra a Salomón. Y estaba en Egipto. Luego también dice el versículo 23, y Dios también levantó por adversario contra Salomón a Rezón, hijo de Eliada, el cual había huido de su amo Adad-Ezer, rey de Soba, y había juntado gente contra él y se había hecho capitán de una compañía cuando David deshizo a los de Soba. Después fueron a Damasco y habitaron allí y le hicieron rey en Damasco. Y fue adversario de Israel todos los días de Salomón y fue contra mal con el de Adad, porque aborreció a Israel y reinó sobre Siria. Otro reino, empezó ahora a ir pelea y tras pelea con Israel, con Salomón, ya tiene dos. Un tercero, versículo 26. También Jeroboam, hijo de Nabat, efrateo de Sereda, siervo de Salomón, cuya madre se llamaba Zeruá, la cual era viuda, alzó su mano contra el rey. Este era siervo, este trabajaba con Salomón, de ahí mismo también que se sublevó y también hizo su propia compañía, su hombre, y también quiso salir a que hizo guerra contra Salomón. De hecho, en el versículo 31, miren lo que dice el versículo, dice, y dijo Jeroboam, esto fue Ahías, que era un profeta, ¿no? Y le fue a llevar palabra a Jeroboam de parte de Dios. Y le dice, he aquí que yo rompo, cogió su manto y rompió su manto. Y dice, he aquí yo rompo el reino de la mano de Salomón y a ti te daré 10 tribus. Y él tendrá una tribu por amor a David mi siervo y por amor a Jerusalén, ciudad que yo he elegido de todas las tribus de Jerusalén. Dice el 33, por cuanto me han dejado y han adorado a Astoret, diosa de los sidonios, Quemos, dios de Moab, y a Moloc, dios de los hijos de Amón, y no han andado en mis caminos para hacer lo recto delante de mis ojos y mis estatutos y mis decretos, como hizo David su padre. Y luego le sigue diciendo que no le va a quitar el reino ahora, que va a esperar que Salomón muera y entonces le va a quitar el reino al hijo que va a reinar luego por Salomón, que es Roboam, que ya será la semana que viene. En fin, Salomón, ya las cosas se le pusieron ¿de qué? De cuadritos. Ya no tenía aquel esplendor de paz. Ahora tiene guerra, tiene 3 frentes, 2 naciones y uno que salió del mismo de Israel, que se rebela contra él mismo. Y Dios mismo vemos aquí con 3 palabras a Jeroboam, que es plan de Dios, es el castigo de Dios, son las consecuencias del pecado. Y claro que son consecuencias porque lo vimos anteriormente en 2 ocasiones. Dios se lo anticipó a Salomón y Salomón no hizo caso. Inclusive, versículo 40, miren lo que hace Salomón, lo que es capaz de hacer Salomón. Versículo 40, después que escucha lo que Jehová le dice a Jeroboam. Por esto, Salomón procuró matar a Jeroboam, pero Jeroboam se levantó y huyó a Egipto, Sisac, rey de Egipto, y estuvo en Egipto hasta la muerte de Salomón. ¿Quién quiso matar a David cuando quería hacerse rey? Saúl. Saúl hizo lo mismo.
Y ahora vemos a Salomón haciendo lo mismo que hicieron con su padre. Cuando Saúl se enteró que Dios había elegido a David para ser rey, Saúl procuró matar a David. Y ahora Salomón está imitando a Saúl. Es todo un ciclo, la maldad es la misma. Y Salomón tiene rabia. En vez de pedir perdón, está rabioso. Ahí termina. Así termina. Hasta ahí llegamos con Salomón. Porque lo siguiente que se nos explica es el versículo 41 que dice: los demás hechos de Salomón y todo lo que hizo y su sabiduría no están escritos en el libro de los hechos de Salomón. Crónica dice que es un libro escrito por el profeta Natán. Los días que Salomón reinó en Jerusalén sobre todo Israel fueron 40 años. Y murió Salomón y lo enterraron con sus padres allí en Jerusalén. Y reinó en su lugar su hijo Roboam, que eso será la semana que viene. Así termina. Qué triste que en crónicas como Primera de Reyes, el final de Salomón, esto es lo que se escribe. Dice que hay un libro acerca de él, pero no aparece ese libro. ¿Por qué será? Salomón se apartó. ¿Y de qué manera? Se fue tras otros dioses. Dios lo confronta, en vez de arrepentirse, ¿qué hace? Procura matar a que le va a quitar el reino. Tiene todavía más coraje. ¿Qué habrá pasado con Salomón? No sabemos. Pero sí, muchos sugieren que el libro de Eclesiastés, que lo escribió él, es probable que lo escribe ya un poco antes de morir, ya en su vejez. ¿Por qué se dice esto? Por las conclusiones y por las enseñanzas de Eclesiastés, que a veces muchos piensan que es un libro difícil de entender, porque hay mucha sabiduría. Pero es una persona que se da cuenta que todo el hombre vivimos para finalmente tener un encuentro con la eternidad, con el eterno Dios. Y se da cuenta que vanidad de vanidades, todo es vanidad. Y por eso que creemos y se sugiere que Salomón al final, Eclesiastés es una manera de repasar toda su vida. Por eso dice, cuando enseña, acuérdate de tu Dios en tu juventud, antes que vengan los tiempos que digas no tengan ellos contentamiento. ¿Cómo va a estar contento ahora Salomón? Tiene guerra, tiene sublevaciones, tiene castigo y el pueblo mismo, ¿sabe? Y además está sufriendo lo que va a suceder, porque ya se le dijo que a su hijo le van a quitar el reino, se va a dividir el reino. Ella se imagina el futuro. Qué triste para Jerusalén. Esa carga que él lleva, que ahora Israel va a dejar de ser un solo pueblo, sino va a estar dividido por culpa de su pecado. Si él se hubiese mantenido fiel estando cuando era joven, no estaría sufriendo ahora en su vejez. No estaría con esa preocupación. Hermanos, ¿qué nos enseña Salomón? Mucho. Hizo tanto, tuvo la bendición de ser visitado por el mismo Dios. Tuvo la bendición que Dios le pidiera algo, que se lo iba a conceder. Dios le dijo, te lo voy a dar eso y te voy a dar aún mucho más. Le hizo un templo maravilloso a Dios, quizás lo más grande. Al día de hoy, yo creo que nadie jamás hubiese hecho un templo como el que hizo Salomón y todo lo que puso adentro. Todo el oro, la plata, las piedras preciosas, los demás edificios, su grandeza, toda su sabiduría, la gente que venía a verle, toda su grandeza que Dios le había dado, todo se echó a la borda por apartarse. ¿Se fijan lo que hablamos la semana pasada? ¿Le sirvió de algo a Salomón haber hecho un templo tan lindo y tan grande? Y tanto oro y un templo maravilloso y tantos, ¿se acuerdan de los sacrificios que hacía? ¿Le sirvió de algo? No. Podemos hacer muchas cosas para Dios, pero Dios dice bien claro, más que sacrificios, Él mira la obediencia. Eso es lo que Él pide, que seamos obedientes. Salomón hacía miles de sacrificios a un templo precioso. Y miren cómo terminó. Nosotros podemos, como dije la semana pasada, a veces empezamos a adorar las bendiciones y no al que nos dio la bendición. Y por eso Dios muchas veces la quita con tal de que volvamos a Él. Y aquí Salomón empezó a mirar que su grandeza, su poder, su prepotencia, pensó que la sabiduría era suficiente. No. Oramos por sabiduría, pero la sabiduría no me garantiza que me voy a mantener
obedeciendo a Dios. A veces oramos por sabiduría, pero hay que saber por qué hay que pedir sabiduría. Pero tampoco el sabio va a ser lo suficientemente sabio para mantenerse obedeciendo a Dios, porque aquí Salomón lo está mostrando. El hombre más sabio pecó, y de qué manera se fue tras otros dioses después que hizo un templo tan grande a Jehová. El templo no valió para nada para el Señor. Dios no quiere adornos en nuestras vidas. Dios no quiere liturgias ni ritos. No quiere sacrificios artificiales. No quiere ni canto simplemente por cantar, ni ruido, nada. Dios solo pide obediencia y punto. Y punto. Qué triste. Sin embargo, Salomón, al escribir en el libro de Eclesiastés, termina diciendo algo, y por eso decimos ya cuando está viejo. A veces se puso a meditar y se dio cuenta de todo, se dio cuenta que en la vida todo es vanidad. Le dio un significado al sustantivo nada. ¿Por qué le dio significativo? Porque en Eclesiastés lo que resalta es que todo es nada. Al final llegamos a este mundo y traemos ¿qué? Nada. Nos morimos y nos llevamos ¿qué? Nada. Lo único que es cierto es que nos vamos a morir y que nos vamos a enfrentar a Dios y que tenemos que darle cuentas a Él de lo que hicimos en este mundo. Y dice aquí que Él nos va a traer todo lo que hicimos, tanto bueno como lo malo, vamos a dar cuentas a Dios. En otras palabras, dice, el fin de todo el discurso oído, Eclesiastés 12:13, es este: teme a Dios y guarda sus mandamientos, lo que Él no hizo, porque esto es el todo del hombre. ¿Qué quiere decir? Lo único que tú y yo y la humanidad tiene, que realmente sí tiene valor, que es importante para no solamente en este mundo, sino cuando vaya a la eternidad, cuando me encuentre con Dios, lo único que realmente tiene significado es guardar sus mandamientos, porque vamos a dar cuentas a Dios y vamos a la eternidad. Y todo lo que hicimos en este mundo, allá en el cielo, no cuenta ni para propina. No nos van a dar ni siquiera ni un pedacito de papel. Nada de eso sirve. Eso es lo que está diciendo. Salomón se dio cuenta tanto que hice para nada. Perdí mi tiempo. Cuando pudo haber estado predicando, hablando más de Jehová a otras naciones que iban a tanto a él. La lujuria, las riquezas, la prepotencia de que a lo mejor decía sé mucho, sé más que todo. En un momento dado quizás se engrandeció, lo llevó a pecar. De tal manera que hasta dudó de Dios, porque al buscar a otros dioses es porque dudamos de que estamos creyendo. Qué triste. Pero ahí está Eclesiastés, lo pueden leer después. Ahí está Eclesiastés. Y así termina él. Así termina Eclesiastés. Así termina Salomón en sus últimos años, sufriendo. Y por supuesto diciendo lo que tanto hemos dicho, vanidad de vanidades, todo es vanidad. Y lo dice alguien que lo tuvo, repito, todo. No le faltó nada material, ni inclusive intelectual le faltó a Salomón. Y con todo y eso, dice, lo leímos hoy, Dios se enojó con Salomón porque hizo lo malo delante de Jehová. Por más sabio que pensemos que seamos, no significa que somos espirituales, que estamos muy en comunión con Dios. Así que el sabio y el espiritual, sí, es bueno que el espiritual tenga sabiduría, pero la sabiduría no me garantiza que soy alguien que le pertenezco a Dios. Las experiencias vividas en el pasado con Dios tampoco me garantizan que mañana siempre voy a estar en comunión con Dios. Salomón pensó que por su experiencia pasada, por el templo que había hecho, Dios nunca lo iba a abandonar. No, el que abandonó a Dios fue Salomón. Dios no lo abandonó. Él abandonó a Dios. Aprendamos de Salomón. Aprendamos a que en este mundo no traemos nada y nada nos llevamos. Aprendamos que cuando Dios promete darnos algo, Él nos lo va a dar. Si Él dice, yo te lo voy a dar, Él nos lo va a dar. Si Él dice, tienes que hacer tal cosa para obtenerlo, nosotros tendremos que la capacidad y sabremos distinguir el momento para hacer lo que Dios nos manda hacer por fe, y eso es fe,
Cuando me muevo en obediencia a lo que Dios me dice, haz esto, entonces lo hago. Eso es fe y Dios me lo va a dar. Pero no procuremos las cosas que anhelan el corazón pensando que es de Dios y cuando realmente es que es vanidad mía. Salomón pensaba que sí, Dios quería un templo. Y uno pensaría, pero qué bueno que hizo un templo a Dios, pero no le sirvió de nada. A veces queremos hacer grandes ministerios para Dios y quizás no es lo que Dios está buscando, porque no es el ministerio. Lo que Dios quiere es que lo obedezcamos a Él. Dios quiere que estemos en el lugar, en la hora preciso y exacto para hacer lo que Él nos manda hacer. Y eso es lo que agrada a nuestro Dios y Señor y Salvador. Así que, hermanos, esta es la clase de hoy. En el Nuevo Testamento, si buscamos, miren que se habla en muchas ocasiones del rey David. Muchas veces. Y el ejemplo de David. No se ve eso con Salomón. No. Sí, hermano, David habló de Salomón cuando las flores. No. Él lo que está diciendo es que ni aun Salomón, con toda su riqueza, se vistió como los lirios. Eso es lo que está diciendo. Él no está hablando nada bueno de Salomón. Él está usando a Salomón como un punto de referencia. Ustedes piensan que Salomón fue lo mejor que vistió. No, las flores se visten mejor que Salomón. Cuando la reina del sur, que habla Jesús, ¿se acuerdan la semana pasada? Que habla de que la reina del sur vino a escuchar a Salomón. No está elogiando a Salomón. Lo que está diciendo es como Israel pensaba que el hombre más sabio era Salomón. Jesús está diciendo, aquí hay uno, que es él, Jesús, más sabio que Salomón. Fuera de eso, las otras veces que se menciona a Salomón es cuando en el libro de los Hechos o en el Nuevo Testamento, en el Evangelio, acerca del pórtico de Salomón, un lugar en el templo que había hecho Salomón. Pero no se hace referencia a Salomón, a nada de lo que hizo, algo grande, bueno, no. Así que Salomón al final llevó una vida triste por Eclesiastés. Fue triste. Terminó su vejez, como dice bien claro, porque no me acordé de mi Creador cuando era joven. Y ahora la estoy sufriendo, ahora que estoy viejo. Por eso que acuérdate en tu juventud de tu Creador. Eso hay que decirlo a todos nuestros jóvenes. Mejor es buscar al Señor desde cuando uno es joven. Y asegurarse de guardar los mandamientos siempre y no recostarse de las experiencias y las bendiciones que hemos recibido, sino seguir guardando sus mandamientos y esperando nuevas bendiciones y nuevas oportunidades de crecimiento en el Señor en el futuro. Porque Dios quiere que cada día crezcamos más. Salomón se recostó de sus experiencias. ¿Para qué? Para pensar que ya lo tenía todo y no necesitaba, sino que él mismo esforzarse para hacerse más grande o más rico, no sé. Hermanos, así termina la vida de Salomón. Hay mucho que aprender de Salomón. Hay mucho que aprender en el sentido de que hay que guardar los mandamientos de Dios. Eso es todo. Fuera de eso, nada más importa. Obedezcamos a Dios hoy, mañana y siempre. Jesús también nos lo dice. Si me amáis, guarden mis mandamientos. Él no dice, hagan grandes cosas por mí. No, Él dice, guarden mis mandamientos. Y si me aman, mi Padre y yo estaremos haciendo morada en ustedes. Y entonces ustedes y yo y mi Padre seremos, ¿qué? Uno. Eso es lo que pide el Señor. No pide otra cosa. No pide más sacrificio. No pide nada más. Él no pide ni siquiera que nosotros nos aventuremos a iniciar obras o iniciar grandes empresas para Dios, como para marear, para hacer que Dios se sienta, wow, estos muchachos son buenos, que muchas cosas hacen por mí, no. Porque al fin y al cabo, todo lo que hagamos, lo poquito que podemos hacer por el Señor, es porque Dios nos lo da a nosotros para que lo hagamos para Él. Porque nosotros sin Jesús nada podemos hacer. Y si hoy nos está escuchando alguien, como siempre preguntamos, que todavía no ha conocido de Cristo, porque para obedecer a los mandatos del Señor necesitamos hoy día de la ayuda del Espíritu Santo. Y el Espíritu Santo solamente viene a morar en nosotros cuando hemos aceptado a Jesús como Señor y Salvador de nuestras vidas. Necesitamos a Cristo porque la mala noticia es que todos nos vamos a morir. Y yo no diría que es mala ni buena.
La noticia verdadera es que todos nos vamos a morir y algún día vamos a dar cuentas a Dios. Y si no hemos recibido a Cristo como Señor y Salvador, la mala noticia es que los que mueren sin Cristo se van al infierno. Y eso lo dice Jesús mismo. Pero la buena noticia es que los que aceptan a Cristo como Señor y Salvador en su vida se van al cielo con Cristo a morar con Él eternamente, en paz, en alegría y gozo. Eso es. Y si todavía no has tenido esa oportunidad, ahí donde tú estás, puedes aceptar a Cristo como Señor y Salvador. Decirle, Padre, perdóname de mis pecados. Mi pecado es cuál? Haber vivido haciendo lo que a mí me plazca, poniendo por obra mis pensamientos, mis ideas, disque mi sabiduría, sin nunca consultar contigo y mucho menos tomarte en cuenta. Pídele a Jesús que venga a tu corazón ahora y Él lo va a hacer. Y puedes contactarnos a nosotros y buscar una iglesia donde se predica la palabra para que te ayuden a crecer en este evangelio y aprendas a obedecer los mandatos de Dios, que eso es lo que todo Él pide para nosotros. Así que, hermanos, que el Señor me los bendiga. Nuevamente, gracias por escucharnos. Platique a otros, llame a otros hermanos, sigamos orando unos por otros, por los que están enfermos y sobre todas las cosas, que esta pandemia pase pronto, pero por sobre todas las cosas, con pandemia o sin pandemia, no importa las circunstancias, tenemos que seguir confiando en el Señor, esperando en el Señor y sabiendo que Él tiene cuidado de nosotros siempre. Amén. Así que nos vemos entonces la semana que viene, si Dios quiere. Cuídense mucho, usen mascarilla, lávense las manos, mantengan su distancia no social, su distancia sino física. Y si no 6 pies, si pueden estar 10 pies mejor. Pero los números están subiendo, sobre todo, cuídense, hermanos. Lo que está pasando está allá afuera es muy serio. Pero Dios nos cuida, pero también Dios nos ha dado en ese sentido de común. No hay que pedir sabiduría para saber qué hacer en estos tiempos. Sentido de común, ya Dios lo dijo. Si hay un virus que te contagia, que te puede enfermar, ¿qué tú haces? Pues tú te cuidas para que no te contagie. Pues sentido común, ya Dios nos lo dio. Entonces solamente falta voluntad para entonces prevenir eso. Use mascarilla, lávese las manos, mantenga su distancia y trate todo lo posible para no contagiarse. Amémonos siempre unos a los otros, oremos unos por los otros y que el Señor me los bendiga y linda y rica semana. Bye bye.